próximos a festejar esta Navidad, que se dice es el cumpleaños del Señor Jesucristo. Bueno, el festejado pues que habrá una reunión conforme a su voluntad. Ya habíamos hablado acerca de esto. Bueno, pues hoy quiero compartir la palabra de Dios. He titulado a esta predicación Resultado de la obediencia, la restauración. Resultado de la obediencia, la restauración. Este es un centro cristiano donde estamos buscando que las personas sean restauradas. Y vamos a ver ahí en 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Cuando ya estés ahí, dices fuertemente. ¿Okay? Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, Dios se goza en la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. En este versículo vemos a un Dios que se complace cuando sus hijos le obedecen. ¿Qué padre no se goza cuando sus hijos le obedecen? Pero vamos a ver el versículo 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este versículo vemos que la rebeldía es como un pecado de adivinación. Lo compara de la misma manera. O sea, ve que una persona que se dedica a la hechicería, a la brujería, pues sabemos que está mal. Y tal vez tú dices: yo soy en Cristo, yo no desobedezco. Pero aquí dice la palabra de Dios que una pequeña desobediencia, una salidita nada más del camino de Dios, dice que es como hechicería, como brujería. ¿Sí? Entonces el pecado de la rebeldía es grave. Cuando hablamos de obedecer, muchos cristianos piensan que son obedientes. Bueno, casi nadie puede creer que es rebelde. Si nosotros medimos la obediencia cada vez que, o la rebeldía, cada vez que alguien me llama la atención, entonces puede ser que nadie me llame la atención y creer que estoy caminando en obediencia. Pero muchas de las veces sé esconderme y soy rebelde. Y si nadie se da cuenta, entonces puedo creer que estoy caminando en obediencia. Y delante de los hombres esto tiene su efecto. Es una persona obediente, es una persona que camina en los principios de Dios. Pero ¿qué tal en lo oculto? Y estamos hablando de restauración, y la restauración la da Dios. Y ahí, bueno, pues el libro de Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la palabra de Dios: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. O sea, no te engañes. Si eres rebelde, o sea, eso tú lo sabes. ¿Sí? Dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero en esta vida pareciera que todos somos obedientes. Y es tan sencillo analizar nuestras vidas a la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios, bueno, que nosotros debemos ser obedientes, y Dios nos habla de disciplinar a los hijos. ¿Lo haces?
disciplinas a los hijos. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Ahí en Proverbios 13:24, te lo voy a leer, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Obedecemos la palabra de Dios? Bueno, ¿has hecho noviazgo desde la voluntad de Dios? ¿Obedeces al Señor para tener novio, para tener novia? ¿O lo haces a tu antojo y a tu manera? ¿Te casaste con la persona que Dios te dijo? ¿O tú eres de los que dices, así la quería, así lo quería? ¿El trabajo que tienes lo tienes porque lo pediste en oración a Dios? ¿Ofrendas o diezmas como Dios lo manda? Lamentablemente, la mayor parte de nuestras decisiones las hacemos en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Y aunque Dios nos dice qué debemos hacer, hacemos lo que bien nos parece. Aunque paguemos las consecuencias de nuestras decisiones, aún así no aprendemos. Muchas de las veces en el caminar como cristianos engañamos a los hombres, pero ya vimos que a Dios no lo podemos engañar. Y Él es el que da la restauración. Vamos al Salmo 14. Salmo 14. Vamos a leer el versículo 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, una persona que dice que no hay Dios, ¿qué voy a decir de la palabra? Pues nada, si para él no existe Dios. Una persona que dice no hay Dios, porque lo podemos ver cantar y saltar, aplaudir, pero dice, aquí la palabra, dice el necio en su corazón, o sea, no lo dice de labios, en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Entonces su vida pues va a ser de desobediencia. Versículo 2 dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, el hombre totalmente en rebeldía. Y el necio en su corazón dice que no hay Dios. Hace las cosas por imitación. Ve que los demás aplauden, también él aplaude. Ve que los demás cantan, también cantan. Dicen amén, también dice amén. O sea, lo hace por imitación, no hay algo que brote de su corazón. ¿Y por qué se da esto? Porque no ha tenido una relación personal con Dios, no ha conocido al Dios vivo, al Dios verdadero. Y esto va a traer consecuencias a su vida. Hablar de restauración es hablar que Dios hace a la persona, la vuelve al estado original. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos restaurados. Nosotros venimos de vidas corrompidas, hemos destruido todo, y el Señor dice, quiere volvernos al estado original. Hay personas que se dedican a restaurar pinturas, a restaurar, ¿verdad?, esculturas, y las hacen ver de nuevo como nuevas. El Señor quiere hacer eso en nuestras vidas, pero nosotros somos los de que se rompió la ventana, ponle un hule, que se cayó esto, amárrale un alambre, que pasó esto, pégale un diurex. O sea, tratamos de habilitarlo, pero no restaurarlo. Y el Señor no quiere hacer eso en nuestras vidas. Y si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, solamente estamos pegando curitas, solamente estamos pegando diurex, solamente estamos amarrando alambres. Y el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Una de las partes importantes que vemos en la casa de restauración, porque son tantos los que se van, son tantos los que pasan por aquí y no viven la restauración. Hace unos días falleció uno de la casa, que Dios le dio la gracia de reconciliarse, pero se fue en rebeldía y falleció.
vemos estas situaciones que es constante, lo vemos mucho. ¿Cuántos de la casa se han ido sin restaurarse y se van en rebeldía? Y precisamente porque han creído que se pueden burlar de Dios. Y esto es impresionante porque es más allá de la persona que ingresa a la casa. Cuando una persona ingresa a la casa, nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta para que ingrese, para que empiece a vivir, para que conozca a Dios, para que tenga la restauración. Le ponemos ahí las mantas que dicen cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, para que la familia tenga la certeza de que está en un lugar bien, donde no lo vamos a golpear, donde no lo vamos a maltratar, donde va a tener un crecimiento espiritual. Pero empezamos a burlarnos de Dios porque empezamos bien, empezamos caminando bien. Empezamos en los principios bíblicos. Y una de las cosas que tiene la casa es que ofrece que cada uno de los usuarios tenga derecho a hacer una llamada a la semana, 10 minutos. Pero empezamos a brincarnos las reglas de la casa. Y yo quiero explicarte esto porque es importante que entendamos que la restauración va a estar en la medida que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades. Y vamos a hablar de la autoridad puesta por Dios. Cuando se les dan 10 minutos, agarran 12, 15, y la familia también sabe que son 10 minutos. Y empiezan a platicarle toda la historia de lo que ha pasado en la colonia mientras él está en la casa de restauración. Y los empiezan a inquietar. Pero se dice que no es rebeldía, pero se dice que no se está haciendo nada malo, está hablando con su familia. ¿Qué decir después? Empiezan, ahora yo te marco y tú me marcas, y ya son 2 llamadas. Y después decimos que hay una llamada que es urgente, ya son 3 llamadas. Y empezamos a rebelarnos contra la autoridad establecida por Dios. Y pareciera que vas ganando ventaja, pero si Dios es el que da la restauración, ¿crees que vas a ser restaurado? No podemos estar jugando con el Señor, no podemos jugar con Dios. Las consecuencias las vamos a tener que vivir. Tratamos de poner orden en cada una de las cosas, pero nos descuidamos de las cosas de Dios. Hemos pedido al Señor que ponga servidores, pero los usuarios y servidores se ven como enemigos, porque tratan los servidores de poner orden. Se nos olvida que es una casa de Dios, y Dios es el que nos pone, es el que nos pide cuentas de cómo está caminando su casa. Vamos allá a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Está diciendo el Señor, su pueblo, su iglesia, su congregación. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros nos salimos de los principios de Dios, estamos dejando al Señor de lado. Él que nos da la fuente de agua viva, lo rechazamos y empezamos a cavar cisternas de agua. Y no retenemos nada. Y no podemos ver la bendición porque nos rebelamos contra Dios. Y es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, lo que el Señor quiere decir, que si yo quiero una restauración, tengo que tener obediencia, no puedo burlarme de las autoridades. Es impresionante, yo lo vi en algún momento en los reclusorios, que la gente metía celulares a sus familiares para tener comunicación con ellos. Y aquí están de una forma voluntaria. Cada uno de los usuarios entra de una forma voluntaria. Sin embargo, nos hemos encontrado con que meten celulares. Y esto traerá restauración. Y eso trae libertad al corazón. Y verdaderamente Dios es glorificado en esta forma. Es impresionante lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Casa Amistad y Restauración dentro de unos días va a cumplir 5 años.
Y hemos experimentado tantas cosas, pero de todo eso, ¿qué cuentas le damos al Señor? ¿Cuántos se han restaurado? Y lamentablemente a veces no solamente el usuario, sino también la familia. Los domingos les hemos permitido que salgan con sus familiares al tianguis, a disfrutar del domingo, un consomé, una barbacoa, un taco, algo, pero disfrutar. Y nos hemos encontrado con que a veces el usuario ha ingerido alcohol. Y ya tuvimos una experiencia muy fuerte aquí en la casa de restauración, uno que llegó tomado y empezó a insultar a otro y empezó a agarrar cuchillos. Imagínate, en la casa de restauración. Y con la familia había salido. Otra ocasión salgo y alguno está atrás de su camioneta y nomás veo cómo sale el humito. Y cuando me acerco, no sé qué pasó, pero de un paso pisó ahí algo para que se apagara, ¿no? Y no pasa nada. O sea, empezamos a burlarnos de la autoridad. Y eso es la restauración. ¿Qué estamos buscando nosotros en una casa cristiana? ¿Qué buscamos en la casa de Dios? Porque queremos burlarnos de los principios bíblicos, queremos burlarnos de Dios. Y nos dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que estamos cavando cisternas rotas. No vamos a retener nada, no vamos a poder ver la restauración. Otro de los problemas que vemos con los familiares que en lugar de ayudar se vuelven piedra de tropiezo es cuando los vienen a invitar al cumpleaños del primo, del sobrino, del tío, del abuelito. Es que va a ser el cumpleaños y queremos que él esté allá. Primero se lo dicen al usuario y después se lo dicen al servidor. Y si el servidor dice no, es un rebelde. Es que no me quiere, es que la trae conmigo, ¿verdad? Y entonces empieza el conflicto. Es que queremos llevárnoslo de vacaciones, nada más 15 días, a Acapulco, pero no va a tomar, no se va a drogar, lo vamos a cuidar. ¿Qué crees que va a pasar? Que cuando regrese va a querer otra salida y otra salida y otra salida, hasta que se desvíe del propósito de Dios. Y nosotros nos prestamos para todo eso. Y apapachamos la mentira y apapachamos la rebeldía. ¿Y qué hacemos con Dios? Y dentro de la casa, ¿qué decir? A los que se les prestan, los que tienen derecho a tener teléfono, se los prestan a los que no tienen llamadas. ¿Sabes que eso es delicado? ¿Sabes cuántos se salen en un momento por una llamada, por andar revisando el teléfono? Es tiempo que nosotros verdaderamente pongamos ojos en la restauración. Y el Señor nos ha dicho que en la obediencia va a haber restauración, en la obediencia hay bendición. Vamos a Isaías 45:9. Isaías 45:9. Dice la palabra de Dios: ay del que pleitea con su hacedor. Fíjate, si el Señor pone las reglas y tú no estás de acuerdo, ¿con quién estás peleando? ¿Con el servidor? ¿Con el pastor? ¿Con el líder? ¿Con quién? Con Dios. Pues ay de aquel que lo haga. Tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, ¿le vas a enseñar a Dios cómo deben ser las cosas? Dios da la restauración, Él pone los estándares. Yo no puedo decir ni decidir cómo debe ser mi restauración. Ya muchas veces busqué cómo salirme de la drogadicción, del alcoholismo, y no pude. La familia ya le buscó por muchos lados, ya fueron con brujos, ya fueron a grupos, ya fueron a clínicas, ya le hicieron de todo. ¿Por qué no obedecer
al Señor? ¿Por qué nos prestamos para burlarnos del Señor? Dice ahí en Números 23, 19. Números 23, 19. Dice la palabra de Dios, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, nos está diciendo aquí la palabra de Dios que si Dios dice que al desobediente viene maldición, así será. Si el Señor dice que al obediente hay bendición, habrá restauración, así será. Dios nos va a retractar. Muchas de las veces creemos que nos podemos burlar de Dios. Dios nos ha dejado sus principios y buscamos la forma como rebelarnos delante de Dios. Y digo nos rebelamos cuando hay alguna autoridad. Cuando hay autoridades y nosotros no queremos obedecerlas. Estamos a punto de cumplir 5 años, pero que estos 5 años sean verdaderamente de bendición, que podamos ver los frutos de todo esto. Dios nos ha dado un terreno para levantar un lugar donde quepan 100 usuarios, donde haya mujeres, donde haya adolescentes, y vamos a hacer lo mismo. Dios nos está dando un lugar para que nos sigamos burlando de Él. Dios nos va a dar un lugar para que veamos cómo los cristianos podemos burlarnos de la autoridad. Y quiero mostrarte que todo esto va a traer consecuencias. Dios nos ha puesto al frente, Dios nos ha dado este lugar para ser de bendición. Dios va a maldecir a quien tenga que maldecir, va a bendecir a quien tenga que bendecir. Dios nunca va a brincar sus principios. Y nosotros podemos presentar nuestros argumentos de inconformidad contra las autoridades, aún por las establecidas por Dios, pero Dios no va a aceptar mis argumentos. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice la palabra de Dios, derribando argumentos, o sea, derriba todos tus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derriba los argumentos que tienes. Tienes muchos argumentos para no obedecer, tienes muchos argumentos para no someterte a la autoridad, tienes argumentos para no obedecer la palabra de Dios. Dice, derriba tus argumentos, derríbalos. Mejor lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros no derribamos los argumentos, bueno, Dios nos va a derribar a nosotros. Efesios 4:11. Después de esta breve introducción vamos a entrar al tema. Ahora sí. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios, y Él mismo, está diciendo el Señor Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero aquí en el 12 nos dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dice hasta cuándo va a ser esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay autoridades espirituales que debes obedecer, y hasta en eso se debe pedir dirección. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿dónde me debo congregar? ¿Dónde debo de estar? ¿Dónde debo seguir tu palabra? Porque ahí donde el Señor me ponga, ahí el Señor me va a hablar. Ahí Dios me va a dar palabra. Ahí Dios me va a incomodar. Ahí Dios me va a poner a trabajar. Y es importante que yo ore dónde debo de estar, dónde me debo congregar.
no es donde a mí me guste, sino donde Dios quiere que yo trabaje. Dios había puesto autoridades, había puesto como autoridades al pueblo de Israel a Moisés y Aarón. Era la autoridad del pueblo israelita. Vamos allá a Números 16 para que veamos por qué es importante someternos a la autoridad. Números 16, vamos a leer el versículo 1. Ya estamos ahí. Números 16:1. Dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Nos está hablando de un grupo de personas que tomaron gente, convencieron gente, o sea, empezaron a convocar a las personas. Versículo 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Estos son líderes, personas que tenían la capacidad de líderes, pero para lo malo. Dice que eran personas de renombre, o sea, reconocidos, eran príncipes, estaban al frente. Y un grupo de inconformes los reunió. Vamos a hacer una reunión sin la autoridad. Vamos a reunirnos sin la autoridad. Versículo 3. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos, ¿qué dice? Son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? O sea, ¿quién les dijo que ustedes pueden ser líderes? ¿Por qué ustedes quieren mandar? También nosotros somos santos. O sea, en nuestros días también yo tengo el Espíritu Santo y yo no me someto a nadie. También soy hijo de Dios y no me voy a someter a nadie. Yo también tengo la unción. Y fíjate que los ángeles y Dios aplaudieron en el cielo. Vaya, se están despertando los hijos de Dios. Por supuesto que no. Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Moisés se postra delante del Señor. Moisés sabía quién era Dios y sabía lo que estaban haciendo y la consecuencia que podía pesar por desobedecer a Dios. Porque ¿quién había puesto a Moisés? Dios había puesto a Moisés. Bueno, Moisés, ya. Sientes que es una falta de respeto. Dios lo había puesto como autoridad. Y ahora este grupo de inconformes se reúnen y juntan 250 personas más que se rebelan contra la autoridad establecida por Dios. Que también nosotros no tenemos el Espíritu Santo, que no tenemos la unción, que Dios no ha hablado con nosotros también. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Sí? O sea, está diciendo Moisés, el Moy está diciendo: vamos a ver si de veras todos son santos. El ver de esto me recuerda a la parábola que Jesús nos hace del trigo y la cizaña. Es que se parecen. Pero aquí Moisés está viendo que no todos son santos, no todos están caminando con el Señor, no todos son obedientes al Señor. Y el trigo y la cizaña, Jesús nos habla de esta parábola porque se parecen. Parece que son igual, pero llega un momento donde crecen y una empieza a ponerse negra, que es la cizaña. Y bueno, la cizaña es veneno, el trigo es alimento. Entonces también en el pueblo de Israel había trigo y había cizaña. Y aquí está diciendo Coré: pues bueno, pues nosotros también podemos mandar, no estamos de acuerdo con lo que dice el Moy,
Pero el Moy le dice, pues vamos a ver con quién está el Señor, quiénes son los santos del Señor. Versículo 6 dice: hagan esto, tomen inciensos, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante del Señor. Mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Versículo 11: por lo tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Lo está diciendo el Moy, ¿no? O sea, se está levantando contra Aarón. Pero él, ¿qué tiene que ver delante de todo esto? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Se están rebelando contra el Señor. El Señor fue el que lo puso como autoridad. ¿Y crees que con esto ya obedecieron, ya entendieron? Versículo 12: y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Ves ahí su rebeldía? No iremos allá. Vemos las tortillas, no iremos allá. Le tocan los trastes, no iremos allá. Te habla por teléfono tu chica, no iremos allá. ¿Verdad? Quisiéramos. Versículo 13 dice: es poco que nos hayan hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. En Egipto vivían como esclavos, y ellos dicen que ahí destilaba la leche y la miel. 14: ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. O sea, no te obedecemos, no queremos obedecer a la autoridad puesta por Dios, y hazle como quieras. Esto es común en una persona, que en un empleo, en un trabajo, pero en una iglesia, los siervos de Dios diciendo esto. Versículo 18: y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, versículo 22, dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apártense en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Versículo 25: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Fíjate, ellos se presentan ahí como que todavía firmes: nosotros somos los que tenemos la razón. 28: y dijo Moisés: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. No lo hice por mí, sino el Señor me dijo. 29: si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán
que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué dice? Abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación por rebelarse contra la autoridad puesta por Dios. Y no solamente hablaban de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Todo eso se hizo una contaminación. Y bueno, pareciera que ya terminó ahí la situación. Ve el versículo 35. Dice, también salió fuego de delante del Señor y consumió, ¿a quién? 250 hombres se ofrecieron el incienso. Y están, también estos perecieron. La rebelión es un principio infernal. ¿Cómo esta gente se rebeló? Bueno, pues abrió las puertas de la muerte. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Bueno, pues estos hombres, ¿verdad?, por desobediencia se dejaron contaminar. ¿Cuántas veces has escuchado que te hablan mal de algún servidor para que no le obedezcas? ¿Cuántas veces has escuchado que te tienes que rebelar contra la autoridad? Y ahora estamos hablando de la autoridad civil. Rebélate. Hace tiempo, cuando subieron el metro a 5 pesos, recuerdo que le subieron a 5 pesos y muchos estudiantes estaban en las estaciones del metro diciendo que te podías brincar los torniquetes sin pagar. Y los policías se hacían a un lado, te decían. Y mientras estaban los estudiantes ahí, tú podías pasar sin pagar, ¿no? O sea, podías entrar sin pagar, o sea, burlándote de la autoridad. Esos jóvenes estaban rebelándose contra la autoridad. Y pues muchas personas pues tomaron esto como bueno, ¿no? Alguien que está haciendo algo bueno. Pero nos dice la Escritura que toda autoridad es puesta por Dios. Y nosotros tratamos de burlarnos de la autoridad. Y siempre buscamos cómo burlarnos de la autoridad. Y si esto es delicado, imagínate de la autoridad espiritual. Hay otro caso en las Escrituras. Vamos allí en Génesis 9. Y nos habla la Escritura si tú ves en Génesis 6, nos habla de Noé, un varón que caminó con Dios. Pero aquí nos dice la palabra de Dios en Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino. ¿Y qué pasó? Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y ahora vemos la autoridad de la casa, la autoridad familiar. Estos eran 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero uno de ellos ve la desnudez de su padre. Su padre se embriagó y vio la desnudez de su padre. Hay algunos que interpretan que tuvo relaciones con la mujer de su padre, pero aquí la Escritura nos dice que vio, ¿sí? Porque cuando lees el Levítico o las leyes, dice que la desnudez de tu padre no verás. Entonces no está hablando en ese sentido. Aquí nos dice que vio la desnudez de su padre. O sea, y lo vio y se burló de su padre. Entonces vemos la importancia que hay en obedecer las autoridades. Dice, versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Versículo 25, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervo se da a sus hermanos. Él hace una maldición, no a Cam, sino a Canaán, porque Cam ya había sido bendecido por él. Y hay una maldición muy fuerte sobre el nieto, por haberse burlado del padre. Siempre va a haber una consecuencia cuando nosotros nos brincamos la autoridad también de los padres. Creo que esto es más delicado de lo que nosotros creíamos. O sea, pensamos que porque nos reunimos, nos congregamos, podemos burlarnos de la autoridad. Y no. Hay una consecuencia. 25 dice, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. 26 dijo: mas bendito por el Señor mi Dios sea Sed, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sed, y sea Canaán su siervo. O sea, una maldición sobre este hijo que se burló de su padre. Y vamos a hablar otra vez de la autoridad espiritual, porque es importante que entendamos la autoridad que Dios ha establecido. Y esto al final vamos a hacer una oración por las autoridades que Dios ha puesto en la casa de restauración. Vamos a Números capítulo 12. Números capítulo 12. ¿Ya estamos ahí? Y aquí vemos, ¿verdad?, que María y Aarón murmuran contra el monte. María y Aarón eran hermanos de Moisés, eran hermanos mayores de Moisés. Sin embargo, el que Dios había puesto al frente del pueblo era a Moisés. Y estos hermanos, se entiende que es María la que toma la iniciativa para rebelarse contra la autoridad. Hasta en esto debemos tener cuidado. Y ellos tomaron esta libertad de querer murmurar contra el ungido del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? ¿Sí? Él había tomado una mujer etíope, una mujer negra, y esto para ellos les hacía escándalo. Entonces ellos creían que tenían el derecho de juzgar a la autoridad. Aarón y María como hermanos mayores podían reprenderle en alguna ocasión, pero como autoridad espiritual, no. Esto lo podemos ver en las congregaciones. Cuando hay un matrimonio que son los pastores, cuando la esposa del pastor pasa a predicar, ella toma la autoridad de la congregación. Aún el esposo está bajo esa autoridad, porque en ese momento ella está tomando la autoridad, pero en el momento que ella deja la predicación, nuevamente ella está bajo autoridad. Y nadie puede, ¿verdad?, ocupar el lugar que ya Dios ha establecido. Entonces aquí María y Aarón, pues hermanos de Moisés, murmuran contra él a causa de esta mujer. Versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice, y lo oyó el Señor. O sea, aquí están diciendo Aarón y María, o sea, también nosotros hemos escuchado la voz de Dios, también nosotros hemos tenido esa relación personal con Dios. O sea, lo mismo que había hecho por ahí con esas personas, ahora también están diciendo ellos. O sea, ya había una costumbre de rebelarse, y eso mismo hacemos nosotros cuando buscamos cómo justificarnos, cuando buscamos cómo burlarnos de la autoridad. Dentro de la casa de restauración se han levantado servidores, siervos, y el hecho de que él te tenga que decir cómo hacer las cosas, pues si yo sé de dónde vienes. Yo vengo de un barrio más pesado. Sí,
también tú tomabas. O sea, y no te quieres someter a esa autoridad. Entonces aquí también, ¿verdad? Dice, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros y lo oyó el Señor. Esto es lo delicado que el Señor haya escuchado. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea, Dios hablándole ahora a Aarón y a María, necesito platicar con ustedes. Ahora sí, ¿verdad? Versículo 6. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces fíjate, una persona que está caminando en integridad, que está al frente, que se le ha confiado algo, y tú empiezas a murmurar contra esa persona. Aguas, es muy delicado. Versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hasta que se vivió la consecuencia, entonces se entendió que se había rebelado contra Dios. Va a haber una consecuencia de parte de Dios por rebelarse contra la autoridad. Dice la palabra de Dios, no quede ahora ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Contra quién estaban hablando? El Moy. Y ahora el Moy está orando por ellos. Y este tiene que ser el corazón de un siervo de Dios. Tiene que ser el corazón de una persona que ha decidido servir al Señor. Que muchas veces se van a levantar contra ti. Y aún así tienes que estar orando por ellos. Aún así tienes que seguir clamando por ellos. Y el Señor escuchó la voz del Moy. Y el Señor escuchó la voz de Moisés. Respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjate, la consecuencia de la desobediencia. Se llenó de lepra. El Señor la sanó, volvió ella a incorporarse con el pueblo. Pero muchas de las veces las personas viven la consecuencia y no hay tiempo de regresar. Y nos hemos dado cuenta nosotros de tantas cosas que pasan por rebelarse contra la autoridad. Y las personas que se han puesto como autoridad dentro de la casa, el propósito es que sirvan al Señor. Y es difícil que lo puedas ver como un hermano, como una autoridad, pero es necesario hacerlo para la gloria de Dios.
Igual nuestros invitados vamos a pedir que cuando alguien de la autoridad nos dé alguna instrucción, pues nos sometamos a esa autoridad, porque es puesta por Dios. El propósito es servir al Señor. Y el día de hoy vamos a orar. Van a quedar como responsables de la casa